Mis alumnos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. Yo me encuentro bastante bien, la verdad, muy feliz de poder compartir mis conocimientos con ustedes otro día. Nuestro tema de hoy es la naturaleza de la electricidad, recordándoles que la tarea de hoy estará colgada en la plataforma y para poder responder y tener éxito en las respuestas de la tarea deberán ver toda la clase con mucha atención. Ahora sí, comencemos. Desde hace tiempo se sabe que ciertos materiales al ser frotado con fuerza con otros, adquieren la propiedad de atraer cuerpos ligeros, como trocitos de papel, cabellos, pequeñas plumas de ave. La electrización es el fenómeno por el cual los cuerpos adquieren una carga eléctrica. Como lo pueden ver, una carga eléctrica es un fenómeno fundamental muy importante en la electricidad y tiene muchas aplicaciones en la vida cotidiana, desde la generación de electricidad estática hasta la operación de dispositivos electrónicos. Esta ayuda a comprender cómo interactúan los diferentes materiales y cómo se comportan en comprender cómo interactúan los diferentes materiales, cómo se comportan en su presencia de cargas eléctricas. Un ejemplo clásico de electrización por fricción es el experimento del globo en la cabeza. Durante el proceso de frotamiento, los electrones de tu cabello son transferidos al globo, dejando que tu cabello con una carga positiva y al globo con una carga negativa. ¿Quién no ha hecho ese experimento alguna vez? Es muy interesante y si no, pues háganlo. Simplemente tienen que inflar un globo y flotarlo con su cabecita y van a ver cómo sus cabellos se paran, se elevan. Una vez que el globo está cargado, puedes observar que atrae pequeños objetos como trozos de papel o cabello ligero debido a la atracción electrostática entre la carga negativa del globo y las cargas positivas en los objetos pequeños. Si sostienes el globo cargado cerca de tu cabeza, verás que algunos mechones de tu cabello se levantan hacia el globo debido a la atracción electrostática entre las cargas opuestas. Este experimento ilustra claramente cómo los cuerpos pueden adquirir carga eléctrica por fricción y cómo esa carga puede interactuar con otros objetos cercanos. Es un ejemplo muy simple pero efectivo para demostrar los principios básicos de la electrización por fricción. Los métodos de electrización. Hablemos de aquellos procesos mediante los cuales un cuerpo neutro adquiere una carga eléctrica. Hablemos de los principales métodos de electrización. Son procesos mediante los cuales un cuerpo neutro adquiere carga eléctrica. Entonces, empecemos por electrización por frotamiento. Este método implica frotar un objeto neutro con otro cuerpo durante el proceso de frotamiento. Los electrones se transfieren de un cuerpo a otro, lo que resulta en una carga eléctrica en ambos objetos. La electrización por contacto. En este método, un objeto neutro entra en contacto directo con otro objeto que ya está cargado eléctricamente. Como resultado del contacto, parte de la carga del objeto cargado se transfiere al globo neutro y ambos objetos adquieren cargas eléctricas del mismo signo. En la electrización por inducción. En este método, un objeto neutro se acerca a un objeto cargado eléctricamente sin hacer contacto directo. Ahí. La presencia del objeto cargado provoca una redistribución de las cargas eléctricas en el objeto neutro, creando una separación de cargas dentro del objeto una separación neutra. La región más cercana a la varilla se carga de forma opuesta, lo que resulta en una atracción entre la varilla y la bola, dando un ejemplo de una varilla y una bola de opuesto y puesto.
Estos métodos son fundamentales para entender cómo los cuerpos pueden adquirir carga eléctrica y cómo interactúan entre sí en presencia de cargas eléctricas. Son conceptos básicos en el estudio de la electricidad y tienen una amplia variedad de aplicaciones en la vida cotidiana y en la tecnología moderna. La carga eléctrica se mide en coulombs. ¿Quién fue Columns? Es muy importante saber de este personaje, ya que gracias a él tenemos estos métodos. Pero ahora veremos cómo se mide la carga eléctrica que él presenció. En honor al físico francés Charles Augustin de Coulomb, quien hizo importantes contribuciones al estudio de la electricidad, un coulomb es la cantidad de carga eléctrica transportada por una corriente de 1 amperio en un segundo. Los materiales conductores permiten que las cargas eléctricas se desplacen libremente por su interior. Los metales son unos ejemplos de materiales conductores comunes, como el cobre. Así, este se utilizará ampliamente en instalaciones eléctricas. El cobre se utilizará en instalaciones eléctricas de una manera libre, debido a su alta conductividad eléctrica. Deben saber esto, ya que es muy importante si alguna vez necesitan, es para hacer en su casa algún arreglo o algo así. Ustedes van a decir, yo aprendí esto en la clase, que es con cobre. Por otro lado, los materiales aislantes no permiten el libre desplazamiento de las cargas eléctricas en su interior. Ejemplos de materiales aislantes como plástico, vidrio y madera. Estos materiales se utilizan para recubrir cables eléctricos y para aislar componentes electrónicos para evitar cortocircuitos y descargas eléctricas. La fuerza eléctrica entre dos cuerpos cargados. La fuerza eléctrica entre dos cuerpos cargados es una fuerza que se rige por la ley de Coulomb, formulada por el físico francés Charles Coulomb. Esta ley establece la intensidad de la fuerza eléctrica entre dos cargas. Es directamente proporcional al producto de las magnitudes de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Esta ley nos permite calcular la fuerza eléctrica entre dos cargas y entender cómo varía esta fuerza en función del cambio de magnitudes de las cargas y la distancia entre ellas. Hablemos del campo eléctrico, que este es una perturbación que rodea un cuerpo cargado eléctricamente. Todo va de la mano aquí en este tema, así que por favor presten mucha atención. El campo eléctrico, nos queda claro, es una perturbación en el espacio que rodea un cuerpo cargado eléctricamente. Esta perturbación es la responsable de que otra carga colocada en dicho espacio experimente una fuerza eléctrica, incluso en el vacío. Las fuerzas eléctricas entre cuerpos cargados se manifiestan, lo que sugiere la existencia del campo eléctrico sin necesidad de un medio material para su transmisión. Las líneas de fuerza del campo eléctrico se utilizan para representar visualmente la distribución del campo. Estas líneas están trazadas de manera en que cada punto sean tangentes a la fuerza eléctrica que actúa sobre una carga de prueba positiva situada en ese punto y cual tienen el mismo sentido de la fuerza. No son visibles estas fuerzas. Ustedes ven mi mano y aquí hay una línea pequeñita que las conecta. Esa es la fuerza de la que estamos hablando, que casi no se ve. Cuando se trata de representar un campo eléctrico creado por una carga puntual positiva, las líneas se alejan radialmente de la carga, mientras que en el caso de una carga puntual negativa, las líneas con fuerza convergen hacia la carga. Las líneas de fuerza del campo eléctrico nos proporcionan de una manera visual cómo entender cómo se distribuyen estas fuerzas eléctricas en el espacio alrededor de las cargas eléctricas.
Ahora veremos qué son las corrientes eléctricas para finalizar nuestra clase y lo veremos por medio de un video muy interesante. Por favor, presten muchísima atención. Con este video podrán expandir sus conocimientos, no solo quedarse con lo que yo digo, sino con lo que el video les enseña. Yo escojo el video más adecuado por ustedes, así que por favor, presten muchísima atención. Hola, ¿qué tal máquinas? Esto es Potencia HP y el día de hoy les traigo un video acerca de la corriente eléctrica. Pues bien, empecemos. Se define como corriente eléctrica al movimiento de carga de una región a otra. Sin embargo, esta definición para algunos puede no ser muy clara. Las cargas en movimiento son electrones, por lo que definiremos a la corriente eléctrica como flujo de electrones. En materiales conductores de electricidad como el cobre, la plata o el aluminio, algunos de los electrones están en libertad para moverse. Estos electrones libres se mueven de manera aleatoria, desordenada. Por este motivo, no hay un flujo neto de electrones en ninguna dirección y, por consiguiente, no existe corriente eléctrica. Ahora bien, ¿qué pasaría si conectamos este material conductor a los bornes de una batería? Pues establecerá un campo eléctrico dentro del conductor y los electrones comenzarán a fluir desde el borne negativo de la batería hacia el borne positivo, tal como se aprecia. Por lo tanto, podemos decir en una definición más acertada que la corriente es el flujo de electrones libres de un material conductor. ¿Y qué pasa con los materiales aislantes? Ellos tienen muy pocos electrones libres, por lo que si los conectamos a una fuente, como es la batería, conducen la corriente pobremente o simplemente no la conducen. En pantalla tenemos la representación de un conductor de cobre y una resistencia. En ellos, los electrones libres se mueven al azar. Si conectamos una batería, los electrones libres comenzarán a fluir y se establecerá una corriente eléctrica. Esto es conocido como un circuito eléctrico. La corriente se representa con la letra I y se mide en amperios. La corriente fue nombrada por el físico francés André-Marie Ampère. Pero, ¿qué es un amperio? Un amperio es un coulomb pasando por un punto en un segundo. Pero así no se entiende mucho. Un coulomb es equivalente a la carga de 6,24 por 10 a la 18 electrones. Por lo tanto, un amperio es igual a 6,24 por 10 a la 18 electrones pasando por un punto en un segundo. Esos son muchos electrones. Existen dos tipos de corriente, la corriente continua y la corriente alterna. Tengo un video en el canal en el cual explico sus diferencias. Muy interesante el video. Podemos darnos cuenta de que este tema es muy interesante y muy extenso, pero lo explicamos de la mejor manera para que ustedes puedan entenderlo a la perfección, sin que se nos escape ningún detalle. Ahora sí, este es el fin de nuestra clase. Espero que hayan entendido y espero verlos en la próxima clase. Hasta luego. Muchas gracias por su atención.